Vamos a ver entonces estructuras repetitivas ya con números naturales. Por ejemplo, sumar todos los dígitos de un número en base 10. Por ejemplo, se nos da este número de ejemplo. 4312 está en base 10, nos dice. Sí, eso es muy necesario aclarar porque ya conocemos, ya sabemos que existen números en diferentes bases. Esto está en base 10, nos dice. Dice que sumemos todos los dígitos de un número que está en base 10. Este está en base 10. ¿Cuál sería la suma de sus dígitos? En este caso sería sumar cada uno de ellos. 4 más 3, 7 más 1, 8 más 2 sería 10. Y aquí está el resultado. Su suma dice que debería mostrarnos 10. Bien, ya conocemos el problema, como pueden ver. Se espera conseguir este resultado y entonces es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos qué herramientas usar de programación, en este caso de diagramas de flujo, para llegar a esta solución. Antes, una vez que ya conocemos el resultado que se quiere mostrar, tenemos que estar seguros en eso. ¿Qué se quiere mostrar? Se quiere mostrar una suma. Una suma, eso es lo que se quiere mostrar. ¿A partir de qué? De un número. ¿Cómo está ese número? Está en base 10. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahora es aquí donde tenemos que ver qué herramientas usar. Entonces, pueden notar aquí que el dato de entrada, ¿cuál va a ser el dato de entrada y cuál va a ser la variable a mostrar? Entrada 4312. ¿Y salida? 10. Suma, exacto. Numéricamente es lo que mencionó, 4312 y 10, pero nosotros tenemos que hacer un programa que funcione, ya les decía, para cualquier número que se va a introducir y debería mostrar su suma de sus dígitos. Por tanto, nosotros esto tenemos que darle un nombre, una variable. Su nombre es número, por ejemplo, y aquí esto es una suma, pero nosotros para no escribir muy extenso las variables es que lo vamos a abreviar. Por ejemplo, vamos a decir en el análisis que la entrada de datos va a ser n para nosotros, la variable n, que es el número a leer. Y el resultado a mostrar es la suma de sus dígitos, que nosotros lo vamos a abreviar como una variable s. Entonces, n para nosotros significa el número a leer, s es la suma que va a almacenar ese resultado que estamos analizando. Ahora, algo muy importante que en números naturales se pide es trabajar siempre con sus dígitos. Como pueden ver, sus dígitos son 4, 3, 1 y 2. Pero ¿cómo los descomponemos? Ese es el problema, esa es la pregunta. Para ello vamos a usar dos herramientas que son mod y div. Y para eso tenemos que conocer cómo funciona. Para descomponer un número que está en base 10, lógicamente deberíamos dividirlo entre 10. Si dividimos 4312 entre 10, el cociente, su parte entera, nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 431. 431 por 10, ¿cuánto es? Es 4310. Entonces, ¿cuánto es el residuo? Es 2. Entonces ya lo estamos descomponiendo. Fíjense que este 2 que hemos obtenido es el último dígito de este número, como pueden ver acá. Si seguimos dividiendo este 431 entre 10, ¿qué va a suceder? Va a ser que el cociente, la parte entera, solamente la parte entera es 43. 43 por 10 sale 430. ¿Cuánto es el residuo? Es 1. Y ese 1, fíjense que es el dígito 1 de este número. Ahora, si lo seguimos dividiendo, va a ser a 4, porque 4 por 10 es 40 y su residuo es 3, y ahí está el otro dígito. Si lo seguimos dividiendo, va a ser a 0, porque 0 por 10 nos va a dar 0, entonces el residuo va a ser ese 4. Como pueden ver, de esta forma obtenemos esos dígitos. Ese es nuestro objetivo, poder descomponer en dígitos. ¿Para qué? Para poder sumarlos luego al final. Pero antes nos estamos concentrando en cómo descomponer todos estos dígitos. Noten ustedes que un número se va a poder descomponer, es decir, dividiendo entre 10, hallando su residuo y su cociente, hasta que suceda ¿qué? Hasta que el residuo sea 0, como pueden ver. Cuando ya llega a 0, ya no se puede descomponer y obviamente ya no tiene más dígitos porque ya lo hemos obtenido todo. Entonces, esta es la condición que se va a usar para el ciclo repetitivo. Siempre y cuando n sea mayor a 0, se va a poder descomponer. Eso es lo que tienen que entender acá. Que si n es mayor a 0, sí se va a descomponer. Por ejemplo, n, ¿cuánto vale acá? Vale 4312. Luego, n es igual a 431. Luego, n es igual a 43, n4, y finalmente cuando n es igual a 0, ahí se termina el ciclo, la estructura repetitiva. Como pueden ver, aquí se va a realizar 4 procesos. Pero si fuera un número, ya les decía que puede ser cualquier número, si un número tiene 7 dígitos, por ejemplo, ¿cuántas operaciones va a realizar? 8. Va a realizar, va a encontrar
7 operaciones, 7 dígitos. Si tiene 7 dígitos, va a realizar 7 dígitos aquí. Obviamente aquí sería más 1, 8. En la octava, cuando n en la octava vuelta, se va a volver 0. Aquí está la condición que les decía. Si n es mayor a 0, vamos a usar esta estructura repetitiva. ¿Cómo se llama esta estructura repetitiva? ¿Ustedes ya lo han visto? ¿Cómo se llama? Las opciones son 3. ¿Es el ciclo para, es el ciclo mientras o es el ciclo hasta? Para. Ciclo para. No, es en este caso tenemos el ciclo mientras. Hay 3 tipos de ciclos, ¿sí? Que ya lo han visto. Aquí vamos a usar el ciclo mientras. El ciclo mientras tiene siempre este inicio donde tenemos la condición y en caso que se cumpla, que sea verdad, entonces realiza el proceso. Aquí como pueden ver va a dar vueltas esto. ¿Cuántas veces va a dar vuelta? Aquí está la condición. Siempre y cuando n sea mayor a 0. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Hacer las operaciones siempre y cuando n sea mayor que 0. Fíjense que cuando llega esta operación, esto sería 0. Va a preguntar, ¿0 es mayor que 0? Va a ser falso. Por tanto, se va a terminar la estructura repetitiva. Pero ¿cómo conseguimos ahora estos resultados de los dígitos? Tenemos que almacenarlos en alguna variable, por ejemplo, x. Yo necesito almacenar en una variable estos datos que son los residuos. Yo lo voy a almacenar en x, ¿sí? Ustedes pueden almacenar en cualquier otra variable, pero para ustedes no se olviden que va a significar eso, que son el residuo, es decir, los dígitos que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo lo vemos esta división que hemos realizado? Aquí está el primer número, n. Lo hemos dividido entre 10. Hablando en términos matemáticos, el dividendo para nosotros va a ser n, la variable n, como pueden ver acá, 4.312 es n. El divisor siempre es 10, como pueden notar acá. El cociente lo vamos a obtener y va a ir reduciéndose. ¿En qué variable está? Está en n también. El residuo, que para nosotros es 2, el primero, lo vamos a guardar en una variable x. Cuando queramos obtener nosotros el residuo, vamos a usar esta herramienta que se llama mod. Y cuando queramos encontrar el cociente, vamos a usar tip. ¿Cómo se lo usa? De la siguiente manera. El residuo, es decir, este 2, va a ser igual a ¿quién? Dice al dividendo. Pero en forma de variable sería n. Mod divisor. ¿Cuánto es el divisor? Es 10. Cuando queramos encontrar el cociente, para nosotros lo que está en verde, vamos a escribir la variable donde se va a almacenar. En este caso va a ser n. Y el dividendo, ¿cuánto va a ser? Va a ser n también, y el divisor va a ser 10. En otras palabras, para almacenar x se haría esta operación, n mod 10, lo que dice acá, dividendo mod divisor. Y para almacenar la siguiente n, porque noten ustedes que n va reduciendo hasta llegar a 0, vamos a colocar n es igual a n div 10. Entonces, de esa forma estamos descomponiendo. Obtenemos x, que es el residuo, y obtenemos el nuevo n a realizar en la siguiente vuelta. Con esas herramientas ya podemos entonces empezar a ya hacer la sumatoria, porque ese es nuestro objetivo, no se olviden, sumar los dígitos, dice. Entonces, esto es lo que habíamos analizado hace un instante en la diapositiva anterior. Quiero que entiendan que para una sumatoria necesitamos un valor inicial que siempre empiece en 0 por lo general, y para almacenar su suma se hace lo siguiente, suma es igual a suma más variable. En otras palabras, lo que vamos a hacer es colocar S, porque habíamos dicho que S va a almacenar la suma, ese va a ser nuestro valor inicial, como indica acá, 0. El proceso para una suma aquí es igual a esa variable, en este caso S, es igual a S más la variable que se quiere sumar. ¿Cuál es la variable que se quiere sumar? Es esta X, porque X está almacenando esos dígitos que debemos sumar. Entonces ya tenemos la suma. Fíjense que va a empezar en 0 y la siguiente vez, ¿cuánto va a ser? 0 más 2, porque va a encontrar este dígito. Por tanto, ese se va a convertir en 2. En la siguiente vuelta va a ser 2 más ¿cuánto? El siguiente dígito va a ser 1, por tanto se hace 3. El siguiente va a ser 3, este 3, más el siguiente dígito que es 3, se hace 6. Y en la última vuelta va a ser este 6, más el último dígito que es 4, se hace 10. De esa manera, fíjense que está obteniendo ya esa suma que era 10. Ahora, todo esto tenemos que llevarlo a un diagrama de flujo. Todo lo que está remarcado en rectángulo, lo vamos a ordenar ya en un diagrama de flujo. Como siempre, tenemos que dar inicio y el dato a leer, ¿cuál era? Era n, el número a leer. Luego, ¿qué se hace? Se asigna ese valor inicial de la suma que habíamos dicho que es s igual a 0. Luego se hace la condición para poder dar inicio a la estructura repetitiva. En este caso es n mayor que 0. En números naturales va a tener esa secuencia siempre. Esta estructura va a usarse siempre en números naturales.
Una vez que dice verdad, vamos a descomponer, les decía, x es igual a n mod 10. Luego les decía que vamos a sumar. Como ya tenemos x aquí almacenado, es decir, el residuo, lo vamos a sumar a la variable s. Luego vamos a descomponer el siguiente n en n div 10. Y así entonces esto va a volver siempre y cuando n sea mayor que 0, como pueden ver acá. Saca el siguiente residuo, lo suma a la variable s, reduce el valor de n, nuevamente pregunta, ¿n mayor que 0? Sí. Saca el nuevo residuo, lo suma a la variable s, reduce n hasta que llegue a 0, por ejemplo. Cuando ya esto sea 0, 0 es mayor que 0, falso va a decir. Se va a salir y ¿qué va a mostrar? Va a mostrar s en este caso. Sí, esto, disculpen, tengo que cambiarle s. Vamos a hacer la prueba de escritorio, como les decía, este era el número a ingresar, esta es la suma que debe obtenerse. Por ejemplo, era 4.312. Estamos por acá, hemos leído ese número, estamos dando este valor inicial a la variable s. Aquí pregunta, ¿n es mayor que 0? Nos fijamos acá en la variable. ¿N es mayor que 0? Verdad. ¿Qué es lo que hace? Hace x n mod 10. ¿Cuánto es n mod 10 para este número? ¿Cuánto es? 431. N mod 10 va a ser 2. Aquí era 2, creo. 2, sí, sí, 2. 2. Muy bien. N div 10 es 431, ¿sí? Mod es el residuo con div el cociente. Tenemos x, como pueden ver aquí. X es igual a n mod 10, ya lo hemos obtenido en 2. ¿Qué dice acá? S es igual a s más x. 0 más 2 se hace 2. Saca el siguiente proceso, es n div 10. N div 10 de este número es lo que nos mencionaban, 431. Entonces vuelve y pregunta acá nuevamente. 431 es mayor que 0, ¿verdad? Va a encontrar un nuevo valor para x, que es igual a n mod 10. N mod 10 de este número va a ser 1, el residuo. S es igual a S más X. Nos fijamos cuánto vale S actualmente, vale 2. Entonces le va a sumar ese valor de X, como indica acá, se hace 3. Saca el nuevo valor de N, que va a ser igual a N div 10. N div 10 para este valor va a ser 43. Nuevamente pregunta si es mayor que 0. Sí, en este caso es verdad. Saca el nuevo X, que va a ser 3. Lo suma a S, S más X se hace 3 más 3, 6. N div 10 va a hacerse, en este caso, 4. Pregunta, ¿4 mayor que 0? Sí, ¿verdad? Entonces, x n mod 10 de 4 se va a hacer 4. Suma 10 más 4 se hace 10. Y aquí hace n div 10. N div 10 de 4 se va a hacer 0. Pregunta, ¿0 es mayor que 0? Falso. Entonces sale y muestra S aquí, ¿sí? Vamos a corregir eso, S. Y ahí está, S vale 10. Entonces sí se obtuvo la respuesta esperada, como nos mencionaba acá. Si el número es este, tiene que ser la suma 10. Y aquí está en el último valor. ¿Cómo hacemos su pseudocódigo? Ya les decía que es simplemente representar todo este diagrama de flujo en letras, de forma literal. Lo vamos a llamar mostrar y contar pares. Perdón, aquí era sumar simplemente. Sí, lo voy a corregir eso cuando los voy a enviar. Sumar simplemente. Las variables que tenemos son n, s y x, como pueden ver acá. Todas las variables son n, s y x. Lo vamos a dimensionar como enteros porque los números y los dígitos son enteros. En este caso sí son enteros. Damos inicio. Esto, ¿qué significa para nosotros? Significa leer. Ahí está leer n. Este es un proceso. S igual a 0, dice acá. Esta estructura repetitiva se lo representa de la siguiente manera. Mientras, se coloca la condición n mayor que 0 entre paréntesis. Hacer, dice, ¿qué vamos a hacer? Mientras se cumple esta condición, hacer estos 3 procesos. Entonces lo anotamos cada uno de esos procesos acá. Y aquí se coloca el fin mientras. Fin mientras. Entonces termina. Nos fijamos qué es lo que sale del lado de cuando termina el ciclo, es S aquí, sí, perdón. Imprimir S, y de esa forma ya está entonces resuelto este diagrama de flujo.